Shalom, bienvenidos a nuestro podcast de hoy, con todo el gusto de poder compartir con ustedes interesantes cuestionamientos que siempre es válido que nos podamos hacer en nuestra cotidianidad, en el camino que hemos emprendido para enfrentar la fe, para llevar la fe de nuestro amado Padre Celestial Yahweh y de nuestro amado Yahushua. Y hoy vamos a estar también haciéndonos una pregunta con referente a cuánto sabemos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y sobre todo, una vez que tengamos una respuesta más clara, de acuerdo a lo que las escrituras nos ofrece, poder comprender cuáles son esos vestigios de nuestro propio arrepentimiento y si los tenemos o no los tenemos, en fin. Es un proceso de autoanálisis que debemos siempre hacer y por supuesto las escrituras, la hermosa palabra de nuestro amado Padre Celestial Yahweh nos da el fundamento para poder obtener la respuesta correcta. Así que bienvenidos a nuestro podcast y vamos a comenzar. Obviamente, como ya hemos comentado, la base y el fundamento de toda respuesta que necesitamos en nuestra vida es la hermosa palabra de nuestro Padre Eterno Yahweh. Quiero que me acompañes a uno de los capítulos donde vemos la representación de la comunidad del Padre, de la comunidad formada por las buenas nuevas de salvación entre los discípulos de Yahushua, los que iban conociendo de su testimonio y cómo se iban integrando dentro de esa congregación. Y por supuesto, en este capítulo nos muestra incluso cuál es el procedimiento que ameritaba cada uno de aquellos que escuchaban el mensaje y luego, obviamente también, cuáles eran esas acciones que debían ser evidentes en ellos para poder demostrar el nivel de compromiso con la fe que estaban conociendo. Vamos al libro de Hechos, búscalo para que puedas compartir conmigo el tema que hoy queremos desarrollar, pero igual yo te voy a colocar los versos acá para que los tengas también a la mano y recordarte que yo utilizo la versión israelita nazarena. Puedes utilizar cualquier versión que consideres que se puede mantener más alineada a la escritura, porque lamentándolo mucho, a lo largo de los años, estas traducciones han sido objeto también de quitar y poner, cosa que no nos debería sorprender porque ya la escritura nos alerta, ¿no?, al respecto. En este libro de Hechos, capítulo 2, tenemos una referencia muy importante para todos aquellos que profesamos la fe de nuestro amado Yahushua, y es precisamente el derramamiento de la Ruach HaKodesh, el espíritu apartado, el espíritu de nuestro amado Padre Celestial Yahweh, sobre aquellos que caminaban bajo las líneas de la fe, y a través de ese derramamiento pudo llegar una prédica que impactó a todos los que estaban de visita en el sitio donde se celebraba la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas, Pentecostés, como lo conocemos también. Entonces hay una referencia donde Shimon Kefa, o conocido como Pedro, se puso de pie en medio de ese escenario público donde había diferentes personas que habían viajado a la ciudad de Jerusalén para esa festividad, pero muchos, aunque sí tenían el idioma hebreo, muchos de ellos estaban radicados en otras latitudes donde se hablaban otros idiomas. El milagro se ejemplificó al comenzar a hablar todos aquellos que recibieron a la Ruach HaKodesh o el derramamiento del poder de la Ruach, el poder hablar en diferentes idiomas, y eso hizo que algunos pudiesen incluso cuestionarlos y decir que estaban quizás afectados por la ingesta de alguna sustancia estimulante como el alcohol y no tomar en serio lo que estaban viendo. Sin embargo, Kefá, a través de un discurso
muy elocuente y con mucho conocimiento del testimonio de nuestro amado Yahushua, que en todo caso era el testimonio de ellos mismos, pudo hablarle a toda esa comunidad de oyentes y pudo darles ejemplo de lo que significaba la venida del Mashiach y el testimonio del Mashiach en medio de ellos. Lo que quiero enfatizar en este programa de hoy es precisamente la expresión de Pedro a la hora de exhortar a la comunidad que estaba escuchando, que se estaba animando a comprender el mensaje que él estaba dando, en unas palabras muy claves, diría yo, y bastante simples incluso, porque a veces creemos que hay que hacer muchas cosas para poder llegar al conocimiento de la palabra, y hemos visto cómo ciertamente en las escrituras nos refiere cómo los fariseos y los saduceos ponían muchas cargas cuando las personas querían comprender la cultura del pueblo hebreo y la cultura de nuestro amado Padre Celestial. Sin embargo, esto trae como consecuencia que muchos se atemoricen y no quieran conocer de toda la obra que Yahweh ha hecho por la humanidad y mucho menos quieran conocer la obra que podemos encontrar en la vida de Yahushua. Entonces, Kefa, en el verso 38, dice algo muy simple. Les dice, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahushua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de santidad. Esta era indudablemente una afirmación que quizá para aquellos que escucharon todo lo que decía Kefa y que estaban muy involucrados con el pueblo israelita, no precisamente con la fe de Yahushua, pero sí con toda la cultura hebrea, les parecería quizá que era una exigencia muy poca, muy ligera para entrar dentro de lo que es la fe, de lo que es el mundo de el conocido pueblo escogido de Yahweh. Pero no se crean que es muy fácil lo que se les está pidiendo. El arrepentimiento es una acción que trae consigo frutos. Y esto es lo que quiero que hoy podamos compartir. La diferencia que hay entre la palabra remordimiento y la palabra arrepentimiento. Y muchas personas cuando escuchan prédicas como las que Simón Kefar realizó, pudiesen sentir remordimiento en sus corazones al darse cuenta de todo el mal camino que han transitado, de todos los errores que han cometido, y mucho también pudiesen sentir remordimiento cuando descubren que la figura del Mashiach que ellos conocían no es realmente la correcta. Entonces, dentro de nosotros se mueve una sensación de culpabilidad incluso que nos lleva a cuestionar lo que hemos creído, el camino que hemos recorrido, los aprendizajes que hemos recibido y comenzamos a hacer un análisis introspectivo de todos esos errores que pudiesen ser parte de nuestra vida y de nuestra actitud y conducta continua. Pero esto no determina que haya arrepentimiento. Y por ello es importante diferenciar uno del otro y comprender que solo el arrepentimiento es sinónimo de salvación, no el remordimiento. Hay un pasaje también que encontramos en el libro de Mateo, donde el apóstol o el discípulo Mateo también exhorta a la comunidad sobre la importancia del arrepentimiento. Y digamos que este pasaje también es muy interesante porque nos habla de la tentación de Yahushua, donde el enemigo quiso tentarlo y le quiso prometer muchas cosas y se valió de las escrituras incluso para hacerlo caer, para debilitarlo, pero Yahushua demostró no solo conocimiento de la palabra, sino que también entendimiento de la palabra. Porque una cosa es conocer y otra cosa es entender. Y esto ya por sí lo voy a colocar en un próximo programa para que tengamos también
¿Cuál es la diferencia entre conocer y entender? No es lo mismo, aunque sí que pueden caminar de la mano, pero el entendimiento es la capacidad para nosotros poder emprender una acción que ya conocemos, pero que al no entenderla en su totalidad, no la emprendemos. Pero esto va a ser un motivo de contenido para nuestro próximo podcast. Por ahora seguimos en esta parte. Así que en esta porción de las escrituras, Yahoshua comenzó a poner en su lugar al enemigo con referente a la tentación que le estaba haciendo. Y ya más adelante comienza su ministerio y vale recalcar que lo que primeramente hizo o lo que primeramente dijo cuando comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación es lo que nos dice acá en el verso 17 del libro de Mateo 4. Fíjense, dice, desde entonces Yahoshua comenzó a proclamar y a decir, desde entonces, ¿cuándo? Bueno, desde que vino de esa experiencia de la tentación y que fue revestido del poder de la Ruach HaKodesh para comenzar su ministerio, entonces dijo, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino del cielo. Así que aquí hay otra enseñanza donde bien nos da a entender que el arrepentimiento es la base de todo lo que pudiésemos nosotros representar en la fe. Por ello es importante que tengamos en claro qué representa arrepentimiento, porque se puede confundir mucho con remordimiento. Pero una persona que siente remordimiento no necesariamente se arrepiente. El arrepentimiento es un acto voluntario que se da incluso después del remordimiento. Y por ello debemos tenerlo en claro cuáles son esas partículas de sabiduría que nos ofrece el poder arrepentirnos de una vida de pecado, las cuales nos llevan a la salvación que nos ofrece nuestro amado Yahoshua. Volvemos a el libro de Hechos, porque allí lo vamos a encontrar. En el libro de Hechos, una vez que Shimón Kefá hace la prédica en cuestión y hace ese llamado a todos los que están, luego de haber, por supuesto, dado un, una, una maravillosa explicación, luego de haber expuesto con una verborrea y un conocimiento muy amplio sobre todo el acontecimiento de la venida de Yahushua y cómo él fue testimonio vivo de algo que ya los profetas hebreos o israelitas habían profetizado. Una vez que todo esto se da y él hace ese llamado de arrepentimiento, miren lo que nos dicen las escrituras. Vamos a leerlo textualmente, pero lo vamos a leer un poquito antes del 38, porque esta razón que Fa les da es precisamente porque se lo pidieron. Le dijeron, ¿cómo podemos hacer para llegar al conocimiento que tú tienes y a profesar la fe que tú tienes? Así que vamos a leerlo desde el verso eh, 36. Por lo tanto, y por supuesto, ustedes léanlo desde mucho antes, pero nosotros vamos a leerlo desde el 36. Por lo tanto, sepan con certeza toda la casa de Israel que a este Yahushua, a quienes ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach. Cuando oyeron esto, se les afligió el corazón y le preguntaron a Simón y a los otros enviados, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mm? Qué maravilloso, ¿no? Cuando alguien se da cuenta de los errores cometidos, del camino que ha llevado, que ha transitado, de las acciones que han sido primordiales y ejecutadas a lo largo de su vida, que han dado como resultado una vida vacía, una vida sin propósito, no solo fuera del conocimiento de la fe, sino incluso dentro, cuando hemos aprendido religión, pero no relación con el Padre. Cuando hemos conocido las escrituras, pero no las hemos entendido, cuando todo esto llega, nuestra pregunta debería ser indudablemente la que le hicieron a Kefá.
¿Qué tenemos que hacer para que esto cambie, por supuesto, para salir de esa condición? Y entonces es cuando Kefa, en el verso 38, les dijo, arrepiéntanse y miren qué interesante, hay un proceso y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahushua el Mashiach para que se les perdonen sus pecados y reciban el don del Espíritu de Santidad. Esto es crucial para nuestra fe. Lo fue en aquel momento y luego vemos el resultado que se dio, cómo la comunidad de las buenas nuevas de salvación fueron creciendo, pero creciendo con un propósito, porque no se trata de cantidades, no se trata de establecer una comunidad o hacerla llamar iglesia, que es una connotación más griega que realmente la imagen de comunidad que nuestro amado Yahushua está buscando, y colocarle un nombre y comenzar a meter gente y gente y gente y hacerlos miembros de eso. Eso no quiere decir que por la cantidad de personas que tengan están haciendo lo correcto o son personas realmente arrepentidas del tipo de vida que llevaban. Por ello es importante que conozcamos la diferencia entre sentirnos mal por haber caminado en el error y arrepentirnos de haber caminado en el error. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquí nos dice, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahushua el Mashiach. Aquí hay una revelación muy grande que nos está dando el nombre del Mashiach. Sumérjanse en su nombre. Y esto rompe las bases de toda traducción equivocada del nombre, porque partiendo desde el sentido común de que los nombres no se traducen, también comprendemos que los nombres, por lo menos en la cultura hebrea y en el propósito del Padre Celestial y en el propósito incluso de Yahushua, los nombres tienen un significado, representan algo. Y lo hemos visto a lo largo desde el primer momento en que Yahushua comenzó a llamar a sus discípulos. Incluso en el mismo libro de Mateo 4 que estábamos leyendo hace un rato. Cuando él comienza a llamar a sus discípulos, lo primero que hace es que les cambia los nombres. Se los cambia porque ellos también iban a ser cambiados, iban a tener un propósito nuevo, que esa criatura que había caminado a lo largo de la vida, que ahora se encontraba con Yahushua, iba a ser diferente. Ya no iba a pescar como lo acostumbraba a hacer, ya no iba a echar las redes como lo solían hacer. Ahora esas redes iban a utilizarse, pero de otra forma, para alcanzar almas humanas, vidas que fuesen transformadas por el mensaje de Yahushua. Así que él decide cambiar los nombres y por eso es que decimos Shimón Kefa, porque el nombre original era de Shimón y Kefa fue el nombre que Yahushua le colocó después, donde él a través de esa piedra inmovible establecía una nueva forma, una alianza renovada, no solo con un pueblo establecido en una sola geográfica, sino con una humanidad entera que se arrepintiera de no haber caminado en la fe verdadera y comenzara a caminar primeramente en el nombre verdadero del Mashiach y luego en una vida de propósito representada por un Salvador que vino con una identidad. No necesitamos crearle identidades nuevas a través de todo esto que la traducción de la escritura ha aportado. La identidad de Yahushua es la que es, pero hasta dentro de las mismas culturas y a lo largo de los años y a lo largo de las zonas geográficas,
han querido colocarle una identidad errada. Pero no es la identidad de Yahushua la que debe borrarse, es la identidad de los que llegamos a Él, porque no somos ciudadanos de la tierra, sino que comenzamos a ser ciudadanos de, del cielo. Nuestra ciudadanía ya no es terrenal. Entonces somos nosotros en nuestras identidades, nuestras culturas, que debemos cambiar y llegar a la identidad del Mashiach, no al revés. No es cambiarle a él su nombre, no es cambiarle en la manera en cómo nació, ni la fecha donde nació, no es cambiarle el nombre de la madre, no es cambiarlo a él, porque él es lo que es y nosotros le debemos respeto. Entonces, dentro de todo esto, hay mucha revelación en este pasaje y que para nosotros debe ser importante porque hay un paso. Y si realmente estamos arrepentidos, tenemos que seguir esos pasos. Para que pueda haber perdón de nuestros pecados, debe haber un arrepentimiento y luego debe haber una inmersión en el nombre de nuestro amado Yahushua. Miren que no nos está pidiendo inmersión en las aguas, cosa que pudiese ponernos también a pensar, porque Yahuhanan, el inmersor, basaba su prédica en la inmersión en las aguas. Tanto es así que incluso Yahushua fue sumergido en las aguas. Y cuando fue donde Yahuhanan a pedirle que lo inmersara, Juan, el inmersor o el bautista, como lo conocemos, le dijo, no, no, soy yo el que debo ser sumergido por ti. Y Yahushua le dijo, no, debemos cumplir la palabra, hagamos lo que corresponde. Pero ya luego Yahushua no predicaba lo que predicaba Juan. Y aquí la inmersión ya no es necesariamente en agua, sino en el nombre, porque el nombre representa esa agua. Él es el agua viva. Él es el pan de vida. Él es esa agua donde nosotros debemos sumergirnos, pero sumergirnos con el entendimiento de lo que representa su nombre, porque Yahushua significa la salvación de Yahweh. Solo en el nombre de Yahushua está el nombre de Yahweh. Y por ello es importante, porque así también lo profetizaron los profetas. Cuando decía que el nombre del Padre estaría en el Hijo, y así lo podríamos incluso reconocer. Por ello, todo esto es muy importante y es parte de los pasos que demuestran nuestro arrepentimiento. Si hoy estás conociendo que el nombre verdadero del Salvador al cual tú piensas que sirves es Yahushua y no Jesús, pues entonces déjame decirte que si quieres esa salvación que viene a través de la inmersión de su nombre, debes arrepentirte de haberlo llamado Jesús, porque Jesús no es el nombre de nuestro Salvador. Y cada vez que dices en el nombre de Jesús, aunque en tu corazón hay una buena disposición, no le estás dando el respeto y el honor que su nombre merece. Y por supuesto que esto el Padre ve también y entiende que muchos no lo saben, pero una vez que ya lo estás sabiendo, así como está sucediendo hoy, que se te quita ese velo, lo debes comenzar a comprender y a entender. Entonces viene un proceso de entendimiento que es el mismo Padre a través de su Espíritu de Santidad que comienza a darte la revelación y la desvelación de lo que esto representa, porque ese es el tercer paso. Y aquí lo dice, para que puedan ser perdonados los pecados, un arrepentimiento genuino en el nombre de Yahushua, para que podamos recibir el don del Espíritu de Santidad. Y luego aquí vemos que el don del Espíritu de Santidad viene solo después que hay arrepentimiento y o inmersión en el nombre. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no están
alineadas al nombre verdadero del Mashiach? ¿Bajo qué espíritu están siendo guiados? Esto es importante que lo tengas en cuenta, ¿eh? Porque es el espíritu apartado, el de la Ruach HaKodesh, el que nos debe guiar. ¿Y cómo sabemos cuándo es ese espíritu el que nos guía? Bueno, la escritura lo dice también. Miren lo que dice en el verso siguiente, en el 39. Pues para ustedes es la promesa y para sus hijos, ¿ok? La promesa de un Salvador es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame Yahweh nuestro Elohim. Lo que quiere decir que es nuestro amado Padre Celestial quien nos llama, quien nos busca, quien nos encuentra. Y con muchas otras palabras siguió dando testimonio y los exhortaba diciendo, pónganse a salvo de esta generación perversa, apártense de esta generación perversa, pónganse a salvo. Miren qué importante, es una acción, ponerse, moverse, cambiar, buscar las estrategias. Y esa generación perversa de aquella época, que lo era mucho, es una generación perversa que a lo largo de los años ha ido creciendo y la que vivimos hoy en día es la más perversa de todas. Estamos en los tiempos finales y la escritura nos alerta cómo sería el carácter de los hombres y las mujeres que forman esta generación. Y no es para nada fácil, la verdad. Hay mucha maldad. Así, en el 41 dice, así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron en ese mismo día como 3,000 personas. Imagínense, aquí lo vemos con mucha más claridad. No se sumergieron en agua, porque los registros bíblicos no nos dicen que allí hubo un bautismo de agua, pero sí se sumergieron en el nombre verdadero de Yahushua. Las personas que creían y se sentían con remordimiento por todo lo que habían vivido y se arrepentían por todo ese camino errado, comenzaron a creer, se dieron cuenta que lo que Kefá estaba diciendo era cierto y se sumergieron o se inmersaron en el nombre de Yahushua, en su nombre verdadero. Y luego vemos algo maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí en el verso 41 nos relata que se agregaron en ese mismo día como 3,000 personas. Pero esa otra parte que se necesita para que se evidencie el arrepentimiento en las personas, que es a través del don de la llenura de recibir a la Ruach HaKodesh, se manifiesta es una vez que se comienza a caminar en la fe. Pero cuando caminamos con un corazón real y verdaderamente arrepentido, y luego entendemos, porque en el verso 42 dice, y continuaban perseverando en la enseñanza de los enviados, perseverando. No es que hoy conocí la fe y entonces hoy me arrepiento, entre comillas, hoy siento remordimiento y luego mañana vuelvo otra vez a mis andadas. No persevero. Si yo no persevero en la fe, no tengo entonces la manifestación de la Ruach. Miren qué importante es esto, ¿eh? ¿Por qué hay tanta gente que tropieza y tropieza y tropieza contra lo mismo? Porque esa persona cree que camina en la fe, pero realmente no es verdad, porque no tiene la manifestación de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad del Padre amado, el Espíritu apartado que te aparta también, que te transforma, que te convierte, porque tú así lo quieres a través del perseverar en la fe, del mantenerte allí, aún a pesar de tus debilidades, aún a pesar de tus defectos, aún a pesar de tu ignorancia, aún a pesar de todo, pero te mantienes allí. Y cuando te mantienes allí, entonces la Ruach HaKodesh te comienza a llenar, comienza a cambiar todo eso con lo cual venías arrastrando y caminando y te transforma en una nueva criatura. Y luego nos dice, y continuaban perseverando en la enseñanza de los enviados, en el compartir unos con otros. Mira, esto es un fruto, ¿eh? Y eso es un fruto que solo viene de aquellos que se arrepintieron,
que dejan de ser egoístas, que dejan de ser vanidosos, que dejan de ser arrogantes, que dejan de ser ambiciosos. No solo tuvieron remordimiento, sino que buscaron cambiar. Y esa es la gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, que buscas cambiar, que haces cosas diferentes, porque si antes eras egoísta y todo lo tenías para ti y no compartías con los de la fe, pero ya luego que conoces la verdad, comienzas a compartir, comienzas a dar lo tuyo, ya eso es una buena señal de que tú estás caminando bajo el arrepentimiento verdadero. En el compartir unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comían juntos, se alimentaban juntos y por ende esto es lo que representa congregarnos. No es asistir a una iglesia y escuchar una prédica de un pastor que, bueno, quizá ni siquiera se acerca emocionalmente a nuestras necesidades. Es más, muchas veces no saben si hemos comido o no, porque el alimento espiritual se ve representado también en el alimento físico. Cuando compartimos con nuestros hermanos, no solo nos alimentamos espiritualmente, sino también físicamente. Y bien podemos compartir nuestro pan con aquel que se convierte en nuestro prójimo más cercano, que es nuestro hermano de la fe. Y esa es la gran diferencia entre lo que es una comunidad de fe y lo que es una iglesia establecida por la religión. Luego nos habla sobre las oraciones, el orar juntos, el hacer peticiones al Padre, en unirnos en un mismo sentir. Y luego nos comenta algo que debe darse cuando uno ha hecho todo esto, cuando el testimonio realmente es evidente, todo el mundo se sorprende. Y nos lo confirma la escritura cuando en el 43 dice, todo el mundo estaba impresionado por las muchas maravillas y señales que hacían los enviados. Todos los creyentes estaban unidos y tenían en común todas las cosas. Sabían que necesitaban, sabían y se conocían. Luego en el 45 viene la parte que no le gusta a mucha gente. Vendían sus propiedades y sus pertenencias y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días asistían unánimemente al templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Alababan a Yahweh y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y Yahweh añadía cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Esto, amados, es el fruto de un verdadero y genuino arrepentimiento. Cuando te haces parte de una comunidad y la comunidad se hace parte de ti. Una comunidad de creyentes que se levantan en una fe donde hay necesidades, donde todos compartimos. Y no se trata, y lo quiero aclarar, porque muchas veces entendemos errado el concepto de lo que significa compartir. No se trata de que venga alguien de afuera que no forma parte de la comunidad y entonces quiera aprovecharse esa buena gestión que dentro de la comunidad del Padre se hace y quiera obtener los beneficios de ayuda. Se trata de aquellos que forman parte de esa comunidad. Todo aquel que viene tiene que mantenerse unánime en la fe que se está profesando antes de querer solo recibir los beneficios de esa misma fe. No hay nada más lindo que podamos entre todos los que somos parte de una comunidad del Padre compartir, apoyarnos para que nadie tenga necesidades, para que todos tengan alimentos y para que todos sean suplidos en todas aquellas cosas que son necesarias. Pero debemos ser parte de una comunidad para que eso pueda suceder. No es al revés. No es comprando suscriptores, no es comprando feligreses, no es comprando indulgencias, no es comprando a la gente para que asista, para que sea parte de un conglomerado, para que sume las filas numerales, pero que al final no se sabe ni quiénes son, ni a dónde van, ni dónde viven, ni cómo vienen. Y en muchas iglesias, lamentándolo mucho, precisamente porque no están basadas en la fe verdadera, muchos tratan de ir a servir al Padre porque en sus corazones hay un deseo genuino de hacerlo,
pero no son alimentadas correctamente según las escrituras. Y algunos hacen cualquier cantidad de situaciones para poder ir y luego, ya que se termina todo lo que llaman culto, nadie sabe ni cómo se fue, cómo llegó a su casa, si tuvo para pagar transporte, si tiene hambre, si no tiene hambre, porque nada de esas cosas parecen ser importantes dentro de esas congregaciones. Congregaciones de hombres y mujeres levantados bajo una fe apóstata, diría yo. Porque cuando no sigues estos principios que las escrituras te dan, eres un apóstata de la escritura. Allí está la instrucción, allí está el fruto, allí está la demostración de cómo se camina cuando hay un genuino arrepentimiento. Ya no importo yo, ya no vivo yo, ahora vive Yahushua en mí. Y si Yahushua vive en mí, es porque me ha dado las herramientas para yo ser como Él, para imitarle en todo. Porque esa es la razón por la cual Yahushua nos ha enviado a hablar de las buenas nuevas de salvación. No para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de esa comunidad que debe irse agrandando, sí, pero de los que el Padre vaya enviando, porque es Yahweh quien añade, no nosotros. Y así seamos 5 o seamos 6, nunca vamos a estar por debajo de aquellos que quizás son miles. Si está Yahweh en ese lugar, el número no importa. Lo que importa es la verdad con la cual se lleva esa fe y la evidencia de que entre esos pocos realmente haya ese tipo de amor para preocuparnos mutuamente por nuestras propias necesidades. Y esta es la gran diferencia entre lo que es un arrepentimiento que tiene fruto, que tiene evidencia, y lo que es un remordimiento. Un remordimiento muchas veces sí es darnos cuenta que estamos mal, pero no hacemos lo posible para que ese pecado que nos ha arrastrado hasta ahora sea quitado. Todo lo contrario, lo ocultamos. Eso es lo que representa el remordimiento. Aquellos que ocultan el pecado para que no se sepa, aquellos que quieren seguir haciéndole creer a los demás que han cambiado, que son otras personas, pero en su interior siguen siendo las mismas. Y dan frutos, pero muy vacíos. Y bien sabemos, como dice la Escritura, que por los frutos los conoceremos. Así que espero que hoy hayas podido recibir dentro de esta pregunta que nos hicimos una respuesta ecuánime y correcta y por supuesto la posibilidad de tú poder ampliar más esta información, de saber que el arrepentimiento y el remordimiento son diferentes. En el arrepentimiento abandonamos el pecado. Sí, nos da pereza, quizá hacer cambios inmediatos, pero hasta a la pereza la sujetamos también. Cambiamos nuestra conducta, confesamos lo que somos ante el Padre, primordialmente, porque es ante Él a quien nosotros debemos confesar, ante Yahushua, el error cometido. Pero debemos también restituir todo eso en nuestras vidas por cosas buenas y diferentes. Espero que te haya entonces, como ya te dije, servido nuestro podcast de hoy. Hasta la próxima. Shalom, shalom.